Este estudio es interesantísimo porque muestra una revisión, es como una especie de review y una crítica sobre diferentes estudios relacionados a cómo se transportan o cómo se diseminan las partículas, las gotículas con COVID-19 en caso de pacientes contagiados. Este es un artículo publicado por unos investigadores de ingenierías y ciencias ambientales de una universidad de Sri Lanka. Bien, primero el paradigma es unas actividades de transmisión de las aerosoles o las partículas. Entonces las empresas pues montan controles para evitar la transmisión, hay que analizar las fuentes y el mecanismo de generación. La fuente pues, son las personas contagiadas. Se analizan en muchos artículos los fenómenos de transmisión y en otros artículos las características de las gotas y los aerosoles, que tienen que ver con el tamaño de partícula, la velocidad, eh, de cómo sea el ambiente, si es abierto o cerrado. Y normalmente las prácticas para reducir la transmisión, pues estaba enfocado a centros de cuidado de la salud, o sea, hospitales, clínicas, los controles que se van a hacer en los carros de pasajeros y en las cabinas de los aviones. Entonces, los estudios que se han publicado hasta ahora pues muestran la, que eso es un aspecto importantísimo porque hoy en día estamos utilizando una distancia de seguridad de 2 metros en las empresas. Entonces, artículos ya han publicado pues la longitud o la distancia que pueden llegar las partículas de una persona infectada. Aquí tenemos una persona infectada y las partículas pueden llegar hasta unos 6 metros. En el caso de que una persona infectada tosa. Esto, digamos, en una situación en donde eh, las partículas van a viajar unos 6 metros y viajen a una velocidad de 50 metros por segundo en un tiempo de 0,1 segundos. En la situación B, la persona infectada, las partículas, aquí ya cambia la ventilación, una turbulencia como tal, con aerosoles puede viajar hasta 2 metros. Es decir, aquí sí coincide bastante con la distancia de separación que estamos implementando en las empresas. Pero aquí viajan a una velocidad de 10 metros por segundo, mientras que aquí viajaban a 50 metros por segundo. A mayor velocidad, pues llegaba hasta 5 metros, o llegó en los estudios hasta 5 metros. Y este último caso tiene que ver con personas que exhalen aire, principalmente con aerosoles. Llegan hasta más o menos 1 metro a una velocidad de 1 metro por segundo y llegan a un tiempo de 1 segundo. Entonces, depende de las características, así mismo va a llegar diferente. Bien, esta figura muestra el caso de una persona contagiada con COVID cuando estornude, qué es lo que va a suceder. Entonces, en este primer escenario tenemos una persona que estornudó, una persona infectada. Aquí podemos ver la distribución de las partículas grandes, que son las gotas más gruesas, y el aerosol que se dirige pues a cierta distancia. Esta es la vista de frente de la persona, del paciente. En la segunda fotografía pues es el mismo paciente, pero utilizando un tapabocas quirúrgico. Aquí podemos apreciar que las partículas sobrepasan incluso el tapabocas, es decir, hay contagio, hay contaminación incluso a cierta distancia de él. La tercera imagen muestra el comportamiento de las partículas o el aerosol ya cuando la persona utilizó mascarilla N95. Fíjense que incluso un N95 no retiene las partículas y podemos apreciar partículas por fuera del respirador en caso de que estornude con el respirador. Y por último tenemos el resultado de estornudar con un respirador de silicona con filtros. Igual pasan las partículas de un comportamiento muy similar en comparación a la N95. Aquí ya tenemos dos personas, uno contagiado y una persona susceptible, cuando no utiliza ninguno de los dos tapabocas o mascarilla. Entonces aquí vemos, las personas están a 1 metro de distancia conversando, hablando y uno de ellos estornuda. Entonces la otra persona pues tiene un riesgo bastante alto de inhalar las partículas. En el segundo caso pues tenemos la persona infectada sin tapabocas y la segunda persona con tapabocas. En este caso, pues, eh, tenemos de igual manera una exposición importante. En ese tercer ejemplo tenemos una persona con una mascarilla N95
que también va a ser expuesta a una distancia de 1 metro, y fíjense pues la cantidad de partículas. Y como último escenario podríamos tener una persona con un respirador elastomérico, o sea, de silicona, que recibe las partículas. Aquí es importante mencionar pues que estos respiradores tienen válvula de exhalación. ¿Cómo es el comportamiento teórico del aire acondicionado, o el aire como tal, en una cabina de un avión? Entonces tenemos este primer escenario donde todavía la persona contagiada no ha estornudado y podemos ver los patrones de aire, que son estas líneas azules. Ahora, en este segundo escenario, la persona infectada tose y no tiene tapabocas. Entonces, aquí podemos ver el trayecto de las partículas o el aire y va a afectar principalmente a las personas que están detrás de ellos. En este tercer escenario, la persona tiene un tapabocas, esta es la persona infectada y digamos que va a afectar a una o dos filas adelante de él. Finalmente tenemos la persona contagiada que estornudó y tiene un respirador N95. Fíjense que ya seguramente los principales afectados va a ser el primero de la silla. El resto de personas seguramente no van a recibir tanta carga viral en comparación a cuando no tenían tapabocas, lo cual nos indica que una vez abran ya las ventas de tiquetes de avión, será obligatorio que todo el mundo utilice el tapabocas o mascarilla N95. ¿Qué pasa en un vehículo? En este caso, el vehículo pues tiene el sistema de aire acondicionado. Por aquí sale el aire, el cual pues abarca los cuatro ocupantes. ¿Qué pasa si con el aire encendido, sin ventanas o con ventanas cerradas, la persona contagiada estornuda? Va a afectar a los tres ocupantes, pero principalmente el que va adelante, luego el que va al lado y por último esta persona que va en diagonal. ¿Qué pasa si la persona tiene un tapabocas? Igual va a afectar de una forma bastante importante al que va adelante de él principalmente. Ese es el principal afectado. ¿Qué pasa si la persona tiene un N95? Pues va a haber menor cantidad de partículas que va a afectar al acompañante que va delante de él. ¿Qué pasa si tenemos el aire apagado y las ventanas abiertas? Nuevamente tenemos aquí el contagiado que aún no ha estornudado. Cuando estornuda esta persona, igual con ventanas abiertas, va a afectar principalmente al ocupante de adelante y al de al lado. Y en tercer lugar, al ocupante diagonal. Si la persona estornuda y tiene tapabocas, el principal afectado, seguramente el más afectado va a ser el de adelante. Si la persona tiene N95, es posible que el de adelante no sufra tanta la exposición a este tipo de microgotas o micropartículas. ¿Qué pasa en un hospital? En los hospitales, pues si hay únicamente aire acondicionado, tenemos aquí el paciente y el resto de sus acompañantes pacientes. Ese es el flujo del aire acondicionado. Cuando la persona tose y no tiene tapabocas, pues va a afectar sobre todo a estas personas que están alrededor de él, a este lado. Si la persona en este tercer escenario tiene máscara quirúrgica, es decir, tapabocas, pues la afectación va a ser menor a uno o dos pacientes alrededor de él, incluso posiblemente al de al lado. Si la persona tiene tapabocas, fíjense cómo cambia el patrón. Entre más blanco sea el aire, mayor dispersión del contaminante. Aquí ya la dispersión es mucho más baja. Esto ocurriría si tuviéramos ventiladores, digamos, de techo. Una persona con un ventilador de techo que tosa y no tenga tapabocas, pues fíjense el patrón de comportamiento de las partículas. Si tose con tapabocas, va a ser menor el patrón, y si tose con mascarilla N95, es mucho más reducido la diseminación. Conclusiones. Los autores de este artículo pues concluyen de que hay mucha especulación en cuanto a la generación de gotas y aerosoles a través de expiraciones violentas y no violentas, es decir, a través de toser las partículas. Además, hay mucha investigación que debería ser conducida a entender realmente el comportamiento de las gotas contaminadas con virus en aerosoles en diferentes ambientes, especialmente en ambientes confinados, es decir, oficinas, hospitales, para realmente saber cómo es el tema de la transmisión del COVID, sobre todo en ambientes donde no hay certeza sobre eso.
Los estudios de caso encontrados a nivel mundial indican que el comportamiento del coronavirus o el COVID ha sido, digamos, no ha tenido un precedente único. Y la sobrevivencia y la viabilidad del virus en aire se cree que puede ser más ligero eh, para un periodo extendido. Por lo tanto, hay que entender mucho mejor el comportamiento del virus y el comportamiento de las partículas en diferentes escenarios.